Un breve resumen de Languages, Books, and Reading, From the Printed Word to the Digital Text, escrito por Roger Chartier. Presentación por Isen. Introducción. En su artículo Languages, Books, and Reading, From the Printed Word to the Digital Text, Roger Chartier explora cómo la evolución de las formas textuales afecta la lectura y la interpretación de los textos a lo largo del tiempo. Desde las utopías lingüísticas de Borges hasta el dominio del inglés en la era digital y la transformación de la lectura con la llegada de textos electrónicos, Chartier ofrece un análisis profundo de cómo el materialismo textual y los contextos culturales influyen en la manera en que los lectores interactúan con el conocimiento. Primera sección. En el artículo Languages, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital Text de Roger Chartier, se exploran dos fábulas que tratan la pérdida y la restauración utópica de la unidad lingüística. La primera fábula, El Congreso, de Jorge Luis Borges, publicada en 1975 en el Libro de Arena, presenta a Alejandro Ferri, quien busca un lenguaje universal para un Congreso mundial. Ferri explora lenguas artificiales como el Esperanto y el Volapük, el latín y el lenguaje analítico de John Wilkins, que pretende ofrecer una correspondencia perfecta entre palabras y significados. A pesar de sus esfuerzos, concluye que la idea de un lenguaje universal es absurda, ya que el mundo ya está compuesto por una diversidad insuperable de lenguas y culturas. En la segunda fábula, Utopía de un hombre cansado, también de El Libro de Arena, Borges presenta un futuro distópico donde se ha restaurado una unidad lingüística a través del latín. El narrador, Eudoro Acevedo, encuentra que este retorno a un idioma universal resulta en la pérdida de identidad y memoria histórica, creando un mundo sin diferencias, museos o bibliotecas, y eventualmente llevando a la destrucción. La fábula refleja una visión melancólica de un futuro donde la eliminación de la diversidad y la historia conlleva una forma de muerte cultural y existencial. Segunda sección. En la segunda sección del artículo de Roger Chartier, se examinan las implicaciones del dominio del inglés en la comunicación electrónica y su impacto en la diversidad lingüística. Chartier discute cómo el inglés se ha convertido en el idioma dominante en el ámbito digital, facilitado por el poder de las compañías multimedia estadounidenses. Este dominio se refleja en la predominancia del inglés en publicaciones científicas y comunicaciones informales. Chartier también critica cómo esta imposición puede llevar a la destrucción de la diversidad cultural, similar a la utopía temida por Borges. Además, se introduce una nueva forma de lenguaje formal a través de los textos electrónicos, como los emoticonos, que buscan expresar emociones de manera universal y no verbal. También se menciona que el inglés en la comunicación electrónica se ha simplificado y adaptado, convirtiéndose en una especie de lengua artificial con vocabulario y gramática únicos. Esto lleva a un imperialismo gráfico donde otros idiomas se ven obligados a eliminar acentos y caracteres especiales en medios digitales. Chartier concluye que, a pesar de estos desafíos, la creciente capacidad de enseñar y aprender múltiples idiomas puede ofrecer una solución para evitar la dominación de un solo idioma en el futuro. Tercera sección. En la tercera sección del artículo Languages, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital Text de Roger Chartier, se examinan los cambios en la lectura y la producción de textos debido a la transición de la impresión al formato digital. Chartier argumenta que la invención de la imprenta en 1476 y su proliferación generaron una abundancia de libros que, según lo descrito en la comedia Fuente Ovejuna de Lope de Vega, condujo a la confusión en lugar de al conocimiento. Esta confusión se refleja en las preocupaciones contemporáneas sobre el exceso de información en la era digital, similar a las advertencias de Adrien Bellard en 1725, quien temía que la creciente cantidad de libros provocara un estado de barbarie textual. Chartier destaca tres rupturas fundamentales introducidas por los textos digitales: el orden del discurso, el razonamiento y la propiedad. La digitalización ha cuestionado el orden de los discursos al unificar diversos tipos de textos en una única pantalla, desdibujando las distinciones materiales entre géneros. Además, ha permitido un razonamiento no lineal y fragmentado a través de hipertextos, cambiando la manera en que se organiza y valida el conocimiento. Finalmente, la propiedad textual ha sido desafiada por la posibilidad de modificar los textos digitales, lo que complica la protección de los derechos de autor y plantea preguntas sobre la identidad y la permanencia de los textos. Cuarta sección. Roger Chartier examina cómo los cambios en la forma de publicación afectan la interpretación y el estatus de los textos. Cita ejemplos históricos como la división de la Biblia en versos, influenciada por John Locke, y las variaciones tipográficas en Ulysses de Joyce.
Chartier también discute cómo las transformaciones editoriales, como la serialización o la publicación en bibliotecas circulantes, alteran las expectativas y hábitos de lectura, y subraya la importancia de analizar tanto la materialidad del texto como el contexto social y cultural del lector para entender estos cambios. En la era digital, Chartier argumenta que la revolución electrónica plantea desafíos y oportunidades para las bibliotecas y la lectura. Aunque la digitalización puede ofrecer acceso universal a textos, Chartier advierte sobre el riesgo de perder la comprensión de los textos en su formato físico original. La lectura electrónica, caracterizada por su naturaleza segmentada y efímera, puede transformar la percepción y el aprecio de los textos, creando una disonancia entre las categorías tradicionales de coherencia y las prácticas emergentes de lectura digital. Conclusión. Chartier concluye que, aunque la digitalización de textos presenta oportunidades para la accesibilidad global, también conlleva riesgos significativos para la preservación del contexto y la materialidad de los textos. La revolución digital, con su naturaleza fragmentada y efímera, podría alterar profundamente los hábitos de lectura y la comprensión del contenido, generando una tensión entre las prácticas tradicionales de lectura y las nuevas formas de interacción con textos electrónicos. Fin. Un breve resumen de Languages, Books, and Reading, From the Printed Word to the Digital Text, escrito por Roger Chartier. Presentación por Isen. Bibliografía, Chartier, Roger. Languages, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital Text. Critical Inquiry, volumen 31, número 1, septiembre de 2004, pp 133 a 52. Journals.chicago.edu @tipon https://doi.org/10.1086/427-305